Damos continuidad a este espacio con una destacada especialista en medicina veterinaria, bienestar animal y ciencias forenses aplicadas. Nos acompaña la doctora Claudia Edwards Patiño, médica veterinaria, zootecnista, maestra y doctora de ciencias por la UNAM, con una amplia trayectoria académica, científica y profesional en temas de etología, bienestar y maltrato animal. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por hacer este foro. Debido a lo corto del tiempo no voy a poder profundizar mucho, pero yo me comprometo a enviar toda la información científica que voy a presentar y con mucho gusto puedo sentarme también en algún momento a hacer trabajo de arrastrar el lápiz desde la parte científica. Muy bien, entonces yo voy a hablar desde la parte de la sintiencia y el bienestar animal. Para esto vamos a hablar sobre qué es la sintiencia, qué es el bienestar animal, qué es el sufrimiento y hablaremos también del maltrato y la crueldad. La sintiencia es la capacidad de sentir dolor, de sentir placer y de estar conscientes. Se considera que un ser es sintiente cuando tiene estos distintos niveles de percepción que estamos hablando, que estamos viendo aquí, sensibilidad. Los toros, por ejemplo, son sensibles porque si hay luz, pues ellos pueden ver, ¿no? Si hay mucha luz, la pupila se contrae, si hay poca luz, la pupila se dilata, pueden observar qué es lo que está sucediendo en el ruedo o en el transporte. Además, la percepción de dolor, que generalmente esta ha sido una de las situaciones que dicen que los toros no sienten dolor. Los toros sí sienten dolor, de hecho eso es parte del trabajo que hacen todas las armas punzocortantes que entran a los músculos. Justamente la intención de cortar los músculos es causar dolor, dejar ahí las espadas y todos estos instrumentos para que se sigan moviendo, van haciendo que el toro, al tener dolor, no pueda levantar la cabeza y entonces no pueda defenderse. Piensen ustedes en tener una simple ampollita, como uno a veces no puede caminar, no les quiero decir una lesión más fuerte. Ahora imagínense tener cortados los músculos de la espalda, de los hombros, que es lo que te permite levantar la cabeza. Por supuesto, todas estas heridas que se van haciendo se hacen con la intención de que el animal tenga dolor y que por lo tanto no pueda levantar la cabeza y por lo tanto no pueda defenderse. Si no sintieran dolor, como sucede por ejemplo con caballos que a veces en ciertas carreras les quitan nervios para que no sientan dolor, pues entonces continuarían su proceso normal de levantar la cabeza y embestir, cosa que no sucede. ¿Tienen estados emocionales? Sí, desde la etología. Vamos a enseñarles unas pequeñas fotos en donde notamos, por supuesto, el miedo, donde notamos que los animales tienen estados emocionales complejos. De hecho, la pérdida de la esperanza, la desesperanza aprendida es uno de los estados emocionales más tristes que puede tener algún individuo. Se dice que la esperanza se pierde al último y cuando tú ya luchaste porque entraste a un lugar, intentaste huir, pero todo es redondo, todo es igual, no puedes huir, te están atacando, te tienes que defender. Y en un momento que tú ya no puedes defenderte más porque estás adolorido, porque estás hipovolémico, porque no puedes respirar, muchos de estos animales caen en esta situación de la desesperanza aprendida, que les digo es ser el peor de los sentimientos. Se dice que la esperanza se pierde al último y en este caso vemos a estos animales perdiendo toda esperanza de poder sobrevivir. Y son conscientes, los toros son absolutamente conscientes, son parte de lo que se consideran mamíferos. Todos los mamíferos son considerados seres sintientes y aquí les dejo bibliografía específica de toros de Lidia que demuestra que son seres sintientes. Esta bibliografía está hecha con revisión de pares. Vamos a hablar ahora de bienestar animal. El bienestar animal es el estado físico y mental de un animal. Por si no nos queda claro qué es un animal, se designa un animal mamífero, reptil, ave o abeja. Otra vez tenemos a los toros que entran en esta categoría perfectamente bien, en relación a las condiciones en las que vive y muere. En el 2018 la OMSA cambia la definición de bienestar animal para poder sumar también la importancia del proceso de muerte. Podemos leer entonces en la OMSA que dice un animal experimenta un buen bienestar porque los animales podrían tener un bienestar empobrecido, que es lo que sucede en las corridas de toros. ¿Cuándo sí estaría bien? Cuando está sano. Que lo estén acuchillando, que le estén metiendo pullas, obviamente es una noción incompatible con estar sano. Que esté cómodo,
Definitivamente eso sabemos que no sucede desde el traslado. Estos animales son altamente estresables, así que no están cómodos en un ruedo. Bien alimentados, vienen en ayunas por el transporte, entonces no están bien alimentados. En seguridad no están ni un segundo, ¿no? Están en el lugar más inseguro del cual no pueden escapar. Y si padecen sensaciones desagradables como dolor, miedo o diestrés, cosa que sucede perfectamente bien, lo vamos a seguir viendo. Por si nos queda duda qué es dolor, según la OMSA, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado con daños posibles o reales en los tejidos. El puro hecho de estar un animal encerrado en un ruedo sin la posibilidad de defenderse o de huir, en realidad de huir sobre todo, y una persona con una situación que va a causarle daño porque es un objeto punzocortante, desde ahí el estado mental del animal ya está comprometido. Mucho más cuando se hiere, ¿no? ¿Qué hace el dolor? Desencadena reacciones de defensa. Los toros se defienden, así que estamos viendo que sí tienen dolor, si no, no tendrían esta reacción. Evasión, también intentaron huir, tenemos el caso del pajarito que hasta se trató de brincar, ¿no? O angustia aprendida, y todo esto modifica el comportamiento de las especies, incluyendo además el comportamiento social. Otra cosa que tienen los animales, además, es diestrés. ¿Qué dice la OMSA que es el diestrés? El estado de un animal en el que no ha podido adaptarse a los factores de estrés y que manifiesta respuestas anormales, fisiológicas o comportamentales, puede ser aguda o crónica y convertirse en patología. Vamos a ver que el animal empieza con un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, lo vemos sufrir, vemos cómo los hollares se mueven, perfectamente está claro que los animales están en una situación de diestrés, por lo tanto su bienestar está empobrecido. La OMSA, otra vez en su capítulo 7.1, dice que entonces para que un animal estuviera con un buen nivel de bienestar, se requeriría prevenir enfermedades, y voy a decir en este caso también lesiones, que en el caso de la corrida se hacen de manera totalmente a propósito. Tener cuidados veterinarios, no vemos que en el momento que le meten la primer puya vaya el veterinario a quitarle la puya y a sanarlo, entonces absolutamente están causando que el animal no esté en bienestar. Refugio, esta es una de las conductas más importantes para los animales, poder tener un lugar donde refugiarse y esconderse, sobre todo un herbívoro, y este lugar no tiene ningún espacio para el animal. Manejo, nutrición, un entorno estimulante y seguro tampoco tiene, ¿no? Manipulación correcta y que el sacrificio o la matanza se haga de manera humanitaria. Matanza es cualquier procedimiento que provoque la muerte y no se hace de manera humanitaria porque sería provocando inconsciencia, cosa que no sucede. Mientras el concepto de bienestar animal, dice la OMSA, se refiere al estado en el que vive el animal, y ya dijimos que muere también, y en este caso muere terriblemente. La manera en que se cuida a los animales o se trata a los animales se define como cuidado de los animales, cría de los animales o trato compasivo. Ninguna de estas cosas sucede en una corrida de toros. La OMSA es maravillosa y además nuestro país tiene la obligación de seguir las recomendaciones de la OMSA. Dice que el sufrimiento es un estado no deseado y desagradable, resultado del impacto sobre un animal de una gran variedad de estímulos nocivos y o de la ausencia de estímulos positivos importantes y que por lo tanto se opone a la noción de bienestar animal. Como ya vimos, básicamente todo lo que sucede durante la corrida se opone al bienestar animal y por lo tanto podemos decir que los animales sufren, en este caso los toros. ¿Cómo se manifiesta el sufrimiento? Con una actividad física muy aversiva, vemos al animal correr de un lado a otro, al principio tratando de huir y después de defenderse. Experiencias mentales y emocionales, vemos miedo, vemos sufrimiento. Tenemos sentimientos, sensaciones y percepciones desagradables que incluyen dolor, sed. La sed es súper importante, se causa hipovolemia en los animales, muchos de estos se deshidratan muy fácilmente. Hambre, debilidad, dificultad para respirar, también lo pueden ver, sobre todo si la espada atravesó los pulmones y entonces vemos a los animales broncoaspirándose en su propia sangre, entonces estos animales no pueden respirar. Náuseas, malestar, ansiedad, miedo, pánico, vigilancia nerviosa, soledad, impotencia, frustración e ira y otras formas de angustia no especificada. Fíjense que esto no es sentimentalismo, no lo digo yo, lo dice la OMSA. Así que hay mucha bibliografía que, como les dije, les puedo pasar sobre
cómo es que los toros sí sufren durante las corridas. Este es un artículo que usan mucho los taurinos para hablar sobre que los toros no sienten porque tienen un nivel de beta-endorfinas que es maravilloso y eso hace que no les duela. En realidad eso no sucede así, ya tendríamos medicamentos para el dolor hechos a base de endorfinas y entonces el tramadol, el CBD y todas esas cosas ya hubieran quedado en el pasado. Además el estudio no está completo, hay una entrevista por ahí que lo dice. Lo que sí dice este estudio es que los animales tienen estrés. Y cuando estamos hablando de los toros de lidia, tenemos estrés no solamente durante la corrida, sino también durante el transporte. Y lo que ellos dicen es que el toro tiene estrés, pero que tiene menos estrés que cuando llega al ruedo. Eso es una interpretación de fisiología mal hecho, porque si ustedes ven una curva de estrés, pueden abrir el Google y buscar curvas de estrés para lo que ustedes quieran, van a darse cuenta que un poco de estrés no es malo porque nos prepara para la acción, nos va a poner alerta para poder sobrevivir. ¿Cuándo viene el problema? Cuando ese estrés se vuelve diestrés. Y cuando cuando están haciendo este estudio, se dan cuenta que el estrés más fuerte empieza en el traslado y que cuando ya llegan al ruedo los animales ya tienen menos estrés. Pero en realidad es que ya llegaron a la parte de la curva que lleva al agotamiento, en donde el sufrimiento es mucho más fuerte todavía. En este otro estudio también citado por los taurinos, podemos ver entonces que dice que muchas cosas, y dice, aunque finalmente el toro morirá en un estado de estrés. Entonces, su misma bibliografía nos dice que estos animales están sufriendo. Ya les expliqué cosas que vemos cuando los toros están sufriendo, la taquipnea, los cuadros de ansiedad, de dolor, la angustia, ya les dije que había hipoxia, que los animales no pueden respirar, que se ahogan en su propia sangre. ¿Cómo sabemos que todas estas cosas suceden? Vean al toro, no vean al torero, vean al toro. Una de las maneras en las que nosotros notamos miedo en las especies es una cosa que llamamos ojo de ballena o media luna. Esta parte blanca del ojo, si ustedes ven la parte blanca del ojo, nos está diciendo que ese animal tiene mucho miedo. Otra manera en la que vemos miedo y dolor es querer escapar de lo que te provoca dolor o de lo que te provoca miedo, y aquí estamos viendo también algunas respuestas de huida de estos toros. Y si no puedes huir, no te queda otra cosa más que pelear. Estos animales son herbívoros, su presa en realidad es el pasto, pero pues si tienen que defenderse de alguien que les está picando, pues van a intentar hacerlo, y ya les dije que al final la intención de todo lo que se hace en las corridas es que el animal ni siquiera pueda defenderse. Entonces, además de todo, súper injusto. Las heridas van a causar dolor extremo, miedo, estrés y pánico, y por lo tanto se considera crueldad. Si ustedes leen el artículo 449 de Hidalgo, van a darse cuenta que dice: al que dolosamente realice actos de maltrato y crueldad. Básicamente, con lo que les digo, lo que está haciendo es eso, y por lo tanto debería de ser punible. Si las lesiones además ponen en peligro la vida del animal, cosa que sucede en la tauromaquia o en las corridas, todavía, y las lesiones causan la muerte, todavía el delito sería más grande. Y si se hace con métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte y prolonguen la agonía, todavía le vamos a sumar más agravantes. Nada de esto está protegido en este momento en Hidalgo. ¿Qué es la culminación? ¿A qué los conmino como médico veterinaria especializada en etología y en veterinaria forense? A prohibir la tauromaquia y cumplir los distintos mandatos que ya dijeron claramente el artículo 4 constitucional. También ya dijimos las directrices de bienestar de la OMSA, la norma 033 en métodos de muerte, porque estos animales obviamente sienten todo el proceso y no están insensibilizados, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Constitución de Hidalgo, que considera a los animales seres sintientes, la Ley de Protección a los Animales, que ya dice que es maltrato y que hay que avisar, como nos decía el diputado, causa daños a los niños. En el Código Penal encaja en el tipo penal contra delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales, y tomar en cuenta que el sufrimiento de los toros es medible, sobre todo es prevenible, y es nuestro deber ético y moral
para todos los ciudadanos de Hidalgo y para el ejemplo del país que sería esto, prohibir la tauromaquia. Muchísimas gracias.